A continuación vamos a pasar una mesa redonda. Dos ponentes internacionales van a desarrollar los efectos que la caza de trofeos produce en su entorno. Preguntas como en qué medida la caza de trofeos supone un daño para las especies amenazadas y vulnerables, o de verdad puede hablarse de herramienta de conservación de especies amenazadas, o más bien es todo lo contrario. Cómo se produce la destrucción del acervo genético y de las estructuras sociales de estas especies, entre otros daños, ¿no? También qué efectos negativos lastran a estas comunidades, en fin, varios temas que se van a desarrollar a continuación. Van a hablar en primer lugar Joanna Suave y luego Iris Ho. Lamentablemente a última hora ha resultado imposible contar con nuestra tercera ponente, la doctora Musham Kono, pero nuestras dos intervinientes van a aportar también contenidos que hubiera desarrollado la doctora Kono. En primer lugar voy a ceder la palabra a Joanna Suave. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Ámsterdam, trabajó durante más de una década como investigadora académica en el campo de antrozoología y desde 2008 trabaja en Human Society International. Actualmente es la directora senior de Asuntos Públicos de Human Society International Europa. En su día a día se encarga de coordinar las relaciones de la organización con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Así que, Joanna, no sé si me has escuchado nada. Joanna, no sé si me has escuchado. Sí. Ok, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad para hablar en nombre de Human Society International Europe. La Unión Europea es el segundo importador de trofeos de caza del mundo. Solo Estados Unidos importa más trofeos de caza. Joanna. Alemania es el país miembro de la Unión Europea que más... Canal 1 para la traducción. Que más trofeos. Es que no... España. Sí, viene seguido de Dinamarca, de Austria, de Polonia, República Checa y Eslovaquia. Esos son los 10 mayores importadores dentro de la Unión Europea. Como ya ha mencionado mi compañera, se importaron más de 14.000 trofeos de caza de diferentes especies de mamíferos que aparecen en la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, es decir, la Convención CITES, es decir, se importaron estas 73 especies a la Unión Europea. A menudo la gente asume que hay especies emblemáticas como los leones africanos y las jirafas están en peligro de extinción y, por lo tanto, reciben protección frente a su comercio. Sin embargo, parece imposible que ha sido la prohibición de la importación de estos trofeos de caza y, como bien saben, en Europa se siguen importando estos trofeos. Los cazadores siguen trayendo a Europa especies que aparecen referenciadas en la Convención CITES. Y, por supuesto, no podrían hacerlo sin toda la tramitación necesaria, porque la Unión Europea permite la importación de estos trofeos de caza después de emitir un permiso de importación. Además, deben verificar que esa importación no va a ser perjudicial a la población de la especie, teniendo en cuenta el territorio y la población que allí vive. Es decir, pero esto no solo afecta a un territorio en particular, como Kenia, Sudáfrica, sino que se refiere al hábitat en el que vive esa población particular. Pero aquí tenemos un pequeño problema, porque creemos que este no es un proceso muy transparente el que se da en la Unión Europea para la emisión de estos permisos de importación, porque simplemente se realiza un estudio para comprobar que no se trata de una extracción no perjudicial. Hemos encontrado que en algunos casos es
la Unión Europea ha emitido opiniones positivas de especies como leones africanos y elefantes africanos en áreas de población en los que realmente sí que había un gran problema del declive de la población debido a los gobiernos locales y a la caza furtiva. Además, se deben emitir estos permisos solo para las especies que aparecen en el anexo A y en el I6 de las especies que aparecen en el anexo B, como elefantes africanos, rinoceronte blanco, hipopótamo común, la oveja argalí, el león africano y el oso polar. Los trofeos de caza de cualquier especie se siguen realizando tanto en las especies que aparecen en el CITES como, imagínense, las que no aparecen citadas en esta convención. Así que, como consecuencia, la Unión Europea actualmente se encuentra en una buena posición para asegurarse de que las importaciones no son perjudiciales para la población de la especie en concreto. Y, sin embargo, las importaciones de estos trofeos de caza siguen llegando a nuestros Estados miembros. Por supuesto, podríamos hablar horas y horas sobre lo que podría hacer la Comisión Europea para intentar asegurar de que se mejora esta situación. Sin embargo, creo que una estrategia mucho más efectiva sería asegurar que la importación de los trofeos de caza se prohíbe. Incluso no solo sería más eficiente, sino que sería una decisión que iría más en línea con los compromisos que tiene la Unión Europea y sus Estados miembros, esos compromisos que han tomado para luchar contra la pérdida de biodiversidad. Un factor principal de la pérdida de biodiversidad es la sobreexplotación de la vida silvestre por parte de los seres humanos, y la caza de trofeos es una de las formas más crueles de sobreexplotación de las especies animales. Permitir que haya personas que maten a especies en peligro y después traerse esos premios, creo que deberíamos considerar que es una práctica que la mayoría de nuestros ciudadanos no consideran ética y además no puede ser sostenible dada la pérdida de biodiversidad que estamos sufriendo actualmente. Una manera en la que podría inspirarse la Unión Europea para tomar acciones es que todos los Estados miembros decidiesen no seguir siendo parte de esa industria de la caza de trofeos. En 2015 Francia decidió la prohibición de importación de trofeos de especies de leones. En 2016, tras una resolución del Parlamento de los Países Bajos, este país prohibió la importación de trofeos de caza de más de 200 especies de animales diferentes. Lo hicieron aprobando una decisión para ya no emitir ningún permiso de importación. Así de simple. Yo estaba en la sala cuando se anunció esta decisión y la verdad es que debo decir que el aplauso y el vitoreo que se escuchó fue increíble, y podemos conseguir la misma respuesta en otros países si se aprueba la misma decisión, porque actualmente, por ejemplo, hay otros parlamentos y congresos que están decidiendo sobre la misma decisión, están deliberando y contemplando la misma idea, como en Finlandia, por ejemplo, y en el Parlamento belga. Hoy, justo antes de la reunión en Italia, se ha presentado una proposición para prohibir la importación de trofeos de caza fuera de la Unión Europea, pero dentro de Europa, es decir, con Reino Unido y Suiza, también se están planteando la prohibición de la importación de trofeos de caza. Así que España debe considerar tomar pasos y medidas similares para dejar de permitir la importación de trofeos de caza de especies en peligro.
Me complace ver que estamos teniendo este debate hoy en el Congreso y también ver que se está planteando una decisión al respecto, porque los representantes elegidos por el pueblo están llevando a la mesa el deseo de los ciudadanos de prohibir estas prácticas. Así que surge una oportunidad que va a surgir en los próximos meses a nivel europeo, y es que se está revisando el plan de acción. La caza de trofeos de especies recogidas en la Convención CITES al final acaban en el mercado negro. El año pasado, por ejemplo, 33 ciudadanos de la Unión Europea y de Vietnam fueron procesados en Polonia por el comercio ilegal de 38 trofeos de rinoceronte blanco asiático. Es una buena noticia saber que están imputados por este delito, pero esto es solo la punta del iceberg, porque vemos que estas prácticas están extendidas en toda la industria de la caza de trofeos. La Unión Europea debe asegurarse de que la importación de trofeos de caza se pueda seguir de manera efectiva para asegurarse de que todos los trofeos de caza tienen un origen sostenible y legal. La Humane Society International ha priorizado que el tema de la prohibición de la importación de trofeos de caza esté en la agenda política de la Unión Europea. Como partes interesadas que somos, no podemos dejar pasar esta oportunidad para asegurarnos de que este tema se aborda de la manera correcta, por lo menos ahora que se está revisando el plan de acción de la Unión Europea contra el tráfico ilegal de estos trofeos de caza. Necesitamos una normativa adecuada sobre la importación de los trofeos de caza y que estas regulaciones y reglamentos se transpongan de forma correcta en los Estados miembros. Además de que seguimos teniendo esperanza en esa revisión del plan de acción por parte de la Comisión Europea. El año pasado tuvimos un webinario con un grupo muy similar a esta asociación parlamentaria para debatir sobre este tema. Creo que España también tiene su propio plan de acción contra el comercio ilegal, así que les animo y les insto a que sigan en esa dirección. Para concluir, realmente espero que España muestre liderazgo en la protección de la biodiversidad, tomando acciones contra la importación de trofeos de caza. Debemos recordar, como seguro que explicará mi compañera a continuación, que podemos conseguir beneficios para las comunidades locales sin implicar la matanza de su vida silvestre. Por favor, protejamos a los animales en todo el mundo para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos y para proteger la biodiversidad, que es algo mucho más importante. Muchísimas gracias por su atención.